Muy buenos días. Bueno, me realizan la pregunta acerca de lo que hay que hacer en este ejercicio. Aquí nos dicen que dadas las siguientes funciones, evalúa f de 0, f de menos 3, f de menos x, f de x más 1, f de a, f de h, f de a más h y 2 f de a. Cuando uno le dicen evalúa una función, lo que uno tiene que hacer es pues reemplazar el valor de la variable independiente pues para saber cuánto vale la función dependiendo de esa variable independiente. En este caso tenemos cuatro funciones. Las cuatro funciones que nosotros tenemos son estas, que están acá. Estas son las cuatro funciones que nos piden evaluar. Y a cada una de estas hay que hacerle el reemplazo de la variable independiente. Usualmente la forma de una función es de este tipo, f de x igual a algo, donde en ese algo está involucrada la variable independiente x. En estos ejercicios nos están diciendo por qué valor debemos cambiar la variable independiente. Por ejemplo, voy a empezar haciendo un ejemplo con esta función a. Esta es la función. ¿Listo? Entonces, a esta función tengo que evaluar cuánto valdría esa función si yo reemplazo la variable independiente por 0. Ese es un ejercicio. O si yo la reemplazo por menos 3. O si yo la reemplazo por menos x. O si yo la reemplazo por x más 1. O si yo la reemplazo por a. O si yo la reemplazo por h, o si yo la reemplazo por a más h, o si yo la reemplazo por a, y después ese resultado lo multiplico por 2. La reemplazo por a, y después ese resultado lo multiplico por 2, porque aquí está un 2. Listo. Entonces vamos a hacer el ejemplo con la primera. Tenemos la función f de x igual a x menos 2. Empecemos con la primera. Reemplacemos por la variable independiente de x por 0. Entonces me quedaría f de 0, f de 0 igual. Y lo que hago es reemplazar la x por el valorcito que me están dando ya. Esta x de acá. La reemplazo por el valor que me dan allá, que es 0. Entonces la cambio por 0, me quedaría 0 menos 2, o sea, igual a, hago esa resta, menos 2. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Reemplazar la variable independiente x que está acá por el valor que me están diciendo aquí al que tengo que reemplazarlo. Hagámoslo con otro. Voy a borrar este. Hagámoslo con otro. Hagámoslo ahora con, por ejemplo, con f de x más 1. Tengo que mi función f de x es igual a x menos 2. Y voy a cambiar mi variable independiente x, la voy a cambiar por x más 1. Entonces, f de x más 1 va a ser igual. Entonces, en lugar de poner x, pongo x más 1. Y luego pongo el resto, menos 2. Hago las operaciones del caso, me queda más 1, menos 2 me da menos 1. Por lo tanto, f de x más 1 me queda x menos 1. Esto sigue igual, ¿no? F de x más 1 va a ser igual a x menos 1. Y de eso se trata todo este ejercicio, de reemplazar, de reemplazar. Obvio, cuando yo reemplace estas 8 en esta función, en este de acá, pues ya hice el punto A. Después hago el punto B, el punto C, el punto F. Aquí hay 4 funciones. Y las 4 funciones las voy a evaluar en esos 8 resultados. Hagamos otra como ejemplo de otro ejercicio. Hagamos otra como ejemplo. Voy a reemplazar, voy a evaluar, voy a irme a la C. Voy a evaluar en esta. Entonces tengo la función f de x
igual a la raíz cuadrada de x más 1. Y voy a reemplazarla en esto. Voy a reemplazar la variable independiente x por a más h. Entonces me quedaría f de a más h. Pues vean que si aquí estaba x y ahora la voy a cambiar por a más h, que es el que viene de acá, pues en la formulita, la x, lo que hago es cambiarla por esta de acá, la cambio por a más h. Y el resto queda igual, más 1. Ya, ese es el resultado porque ahí no puedo hacer más. Ahí no puedo sumar a más h más 1. Ya, dio eso. Realmente este es un ejercicio muy sencillito que es para uno evaluar funciones. Reemplazar la variable independiente por el valor que uno necesite. En este caso dimos 8 ejemplos diferentes de valores a los cuales ustedes pueden reemplazar.